Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en este caso el video que les voy a hacer tiene que ver con lo que vi en las actividades que estuve corrigiendo y entonces quiero dejar algunas cosas en claro y bueno, tomar un poquito el tema de los medios de comunicación, que era la última consigna. Algunos la entendieron de una manera, otros no la pudieron hacer, etcétera. Entonces vamos a dar la explicación al respecto. Voy a retomar un poquito algunas cosas que dije la semana pasada. Recordemos que cuando llegan los inmigrantes a nuestro país, gran parte de ellos eran campesinos o gente que tenía oficios. Ebanistas, carpinteros, yeseros, o sea, gente que se dedicaba a distintos aspectos de la construcción, por ejemplo. En algunos casos eran comerciantes o se transformaron acá en comerciantes porque venían de zonas, por ejemplo, portuarias o zonas de pesca, Génova, Nápoles, gente que tenía la posibilidad de conocer ese oficio de embarcarse, pescar, vender ese pescado. Bueno, estas cuestiones que lo vemos mucho en Mar del Plata, o sea, todos los barquitos que uno ve en la costa de Mar del Plata tienen que ver con la historia de los inmigrantes que comenzaron a trabajar en esas aguas para poder vender el pescado y vivir de eso. Es decir, que no venía gente de industrias en general, si bien algunos se dedicaron luego acá a las industrias que eran las vinculadas al modelo agroexportador. Esto también es una cosa que aparece, o sea, la industria no era industria como la conocemos desde mediados del siglo XX, sino que era alimentos, bebidas, yerba, vino, azúcar, o sea, todo lo que tiene lo que está vinculado con el modelo agroexportador. El modelo estaba basado en la exportación de granos y carnes, básicamente. Y lo que surgía de los propios dueños de las tierras, en muchos casos, que instalan industrias que procesan esos mismos elementos, por ejemplo, los molinos harineros. La formación de las ciudades. El modelo agroexportador es un modelo centrado en el puerto de Buenos Aires, básicamente. Si ustedes ven la red ferroviaria original, no la que existe hoy, pero el tendido original es como un abanico que todo converge en la ciudad de Buenos Aires. También, por supuesto, el puerto de Santa Fe, o sea, de la zona de Santa Fe, San Lorenzo, por ejemplo. La zona que ahora está en conflicto con esto de Vicentín, bueno, es porque desde allí salen granos hacia también el exterior y Bahía Blanca es el otro puerto, o sea, que tenemos ahí Bahía Blanca, Quequén, son puertos más chicos, Bahía Blanca es más grande que Quequén, Buenos Aires y lo que es la zona Rosario-Santa Fe. Entonces, las grandes ciudades, los conglomerados empezaron a armar en esas zonas. La zona de Buenos Aires, fundamentalmente, la más importante, el puerto. Discusión a lo largo del tiempo si el puerto se hacía donde está ahora, lo que se consigue finalmente, Madero o Huergo, que planteaba hacerlo donde ahora es La Boca, o sea, la entrada del riachuelo, que podía dragarse y tener mejor entrada de los barcos. Bueno, triunfa de la élite que planteaba el puerto en la zona de la aduana, como lo conocemos hoy. Un puerto que tiene bastantes problemas porque tiene mucho limo, porque viene mucho del delta del Paraná, como se va conformando el delta. Bueno, ustedes lo habrán visto en geografía. Es decir, que ahí tenemos la centralización de las ciudades. Obviamente Córdoba viene de la época de la colonia como ciudad importante, pero todo el núcleo se va conformando así. Entonces, estos inmigrantes, los que no conseguían ubicarse en el campo, porque las tierras, como decíamos la otra vez, estaban ya en manos de los grandes terratenientes y solo podían ir o como peones rurales o como arrendatarios de tierras, es decir, alquilaban una tierra, el resto se fue quedando en las ciudades, sobre todo en Buenos Aires y sobre todo en Rosario. Son las dos ciudades más importantes donde se van a asentar gran parte de la migración. Si ustedes se fijan, las zonas de migración de la Argentina, de donde descendemos de las grandes oleadas inmigratorias, es en Buenos Aires, es en Santa Fe,
Ya en otras provincias tenemos mucho más población originaria, población española y sus descendientes. ¿Cuáles eran las actividades entonces a las que se van a dedicar estos inmigrantes? Fundamentalmente infraestructura, la infraestructura que se necesitaba para el modelo agroexportador, puertos, ferrocarriles, o sea, la construcción de todo esto y todos los servicios vinculados a las élites. Las élites construían grandes mansiones, necesitaban mano de obra para eso, necesitaban toda la gente que trabajaba en oficios, y algunos iban engrosando estas nuevas fábricas vinculadas al modelo agroexportador. Pero fundamentalmente el servicio para las élites va a ser servicio en el sentido de se necesitan pintores, se necesitan herreros, se necesitan ebanistas, modistas para las grandes familias que vivían como la aristocracia europea. Por eso se lo conoce como oligarquía. Estas actividades se llevan adelante en condiciones muy duras, muy riesgosas. La construcción es una actividad de riesgo de por sí, la construcción de ferrocarriles también. Esto es lo que moviliza también a los trabajadores por esas condiciones de trabajo que no solo eran muy extenuantes, sino muy riesgosas, y las condiciones de vida, el inquilinato básicamente. ¿Cuál es el rol de los medios? Y acá me quiero detener un poquito. A ver, los medios de comunicación van a expresar determinados intereses, más allá que se hable de el oficio del periodista independiente. En realidad, los medios son fundados por determinados sectores que van a difundir los valores, las ideas de ese sector en particular. En general, nosotros teníamos un diario muy importante, que era el diario La Nación, que se funda hacia fines del siglo XIX. Ese diario está fundado por Bartolomé Mitre, exponente de la oligarquía argentina. Era miembro de la oligarquía, miembro del gobierno, en muchos casos. Es aquel que escribió los libros de historia de lo que se conoce como la historia oficial, es decir, cuando se crea la ley 1420 de educación y el Estado toma bajo su conducción la educación, va a tener un rol muy importante la educación. Pensemos que 3/4 partes de la población, por lo menos en la zona de Buenos Aires, en la zona del puerto, es descendiente de inmigrantes. Esos inmigrantes no sabían el idioma o lo iban aprendiendo con dificultad, salvo los españoles. Sus hijos crecen en familias que hablan otro idioma. Es necesario argentinizar a esos hijos de los inmigrantes, hayan nacido acá o hayan venido con sus padres. Y la escuela va a tener un rol fundamental en la construcción, en la creación del ciudadano argentino. Por eso la importancia de los símbolos, de las fechas patrias, de la bandera, del himno, que se enseña desde muy temprana edad. Y la historia que se va a contar a esos niños también tiene que ver con el proyecto de país que la generación del 80 va a llevar adelante o quiere llevar adelante. De esta manera, la historia que se cuenta es una historia de estos héroes acartonados, estos héroes que no tienen ningún defecto, que son inmaculados. Se cuentan algunas cosas y otras no se cuentan. Se decide quiénes son los buenos, entre comillas, y quiénes son los malos. Entonces, en función de los intereses de esa élite, vamos a ver de qué manera se ve a cada uno de los participantes de la historia argentina. Pero esa escuela va a ser fundamental para la construcción del ciudadano. En este sentido, los medios de comunicación van a expresar los intereses, y en este caso el medio más importante va a expresar los intereses de ese sector social y
de esa idea de país que se quiere formar y entonces va a transmitir esos valores. Fíjense que en el video, cuando se genera la huelga de los tipográficos, ¿qué se hace desde el diario? Se pide que vengan trabajadores de Uruguay para romper la huelga, lo que se conoce como rompehuelgas. Es decir, los trabajadores están en huelga y se trae a alguien de afuera a que vaya a trabajar para que no pare el diario, básicamente, porque los tipográficos, o sea, cuando nosotros analizamos los distintos gremios, vamos a ver que según el, el ámbito en el que están trabajando van a tener más o menos fuerza. Por ejemplo, los ferroviarios, los tipográficos tienen mucha fuerza. Si las imprentas, los que manejan los tipos, por eso se dice tipográficos, las letras que se van poniendo, era un trabajo muy artesanal para armar el diario, si ellos no trabajan no sale el diario. Y esto era muy importante. Lo mismo que si un ferroviario hacía una huelga, no había trenes, no había transporte de mercaderías. Hoy lo compararíamos con los camiones, por ejemplo. Bueno, si paran los camioneros, se para el país, porque la mayoría del transporte se hace a través del camión. Entonces, la fuerza de los distintos sindicatos está vinculado a la actividad que realizan fundamentalmente. Por eso decimos que esos medios de comunicación van a expresar los intereses de estas clases y van a conformar el sentido común de la población, porque van transmitiendo ciertos valores, cierta cultura, cierto modo de ver las cosas. Eso sumado a la escuela y al servicio militar, que va a cumplir el rol de todos esos chicos de distintas provincias que están, no porque no sean argentinos, sino porque están aislados, porque el campo en aquella época tenía mucha menos conectividad. Bueno, a través del servicio militar también se construye al ciudadano en este periodo. ¿Qué van a hacer entonces los nuevos movimientos sociales que surgen de la mano de socialistas, anarquistas, etcétera? Crear medios de comunicación, la vanguardia, la protesta. Obviamente esos medios tienen mucho menos alcance, básicamente porque la clase obrera en muchos casos tiene escasa educación, en muchos casos no sabe el idioma, entonces esto va a tener menos alcance. Sin embargo, estos anarquistas, socialistas, comunistas van a trabajar mucho en lo que son las bibliotecas populares, con reuniones, con talleres, con debates políticos, para tratar de difundir sus ideas. Esto era lo que les quería redondear sobre los medios de comunicación. Alguien puso por ahí, antes como ahora los medios, sí, antes como ahora los medios se expresan. Lo que nosotros tenemos que saber es desde dónde nos hablan los medios. Sabiendo que los medios expresan ciertos intereses, pero si nosotros sabemos cuáles son esos intereses, entonces tenemos como la posibilidad de la mirada crítica. Lo difícil es cuando creemos que los medios nos hablan con la verdad, la neutralidad, la objetividad. En realidad no existe, y hoy en el mundo cada vez menos, porque se transformaron en grandes corporaciones, no solo en la Argentina, en el mundo. Entonces expresan los intereses de esas grandes corporaciones y la importancia de que en los países surjan medios alternativos. Hoy en día muchos a través del streaming, ya hay mucho, en Francia por ejemplo, ya hay un avance muy importante de los que se suscriben y a través de la suscripción sostienen medios para que puedan ser contrahegemónicos, puedan contraponerse a esos medios hegemónicos. En nuestro país hay algunas experiencias también ya de suscripción a distintos medios como para, ir haciendo contrahegemonía. Pero este es un tema mundial y a esto hoy se suman las redes sociales, por supuesto que también son vehículos de información que nos da para otro momento y mucho más adelante. Pero les quería comentar esto y dejarles un beso grande y seguimos conectados por estos distintos medios. Chao, hasta la próxima.